pasaje? Lucas capítulo 2. Leamos, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Fíjense que cuando nació Dayana, nuestra segunda hija, mi esposa y yo tenemos una anécdota que también es un reclamo. Resulta que entramos como a las 11 de la mañana, ¿verdad? Al seguro. La iban a evaluar para ver, ustedes saben, si cuánto de dilatación y todo lo demás. Y dijimos, bueno, entras y regresamos a casa y ya cuando te toque, ya volvemos. Cuando Gerson, que era el primero, pues tardamos, bueno, ella, ¿no? Sufriendo con los dolores muchas horas. Así que dijimos, hicimos cálculos, supongo que va a ser lo mismo. El caso es que llegamos y no, ya la metieron, le dijeron ya casi nace la niña, y yo me quedé pues en la sala de espera. Entonces cada hora iba y preguntaba, ya nació, ¿quién es su esposa? Fulana de tal. No, todavía. Y ahí estuve, cada hora preguntando y preguntando. Llegaron las 1:30 de la tarde, le pregunté a la muchacha, ¿ya nació mi hija? Déjeme preguntar. No, todavía no se preocupe. Habíamos dejado a Gerson en la casa, entonces yo dije, bueno, si ya pasaron varias horas y no ha nacido, no creo que nazca en media hora. Entonces le dije a la muchacha, le pregunté para la última vez, calculé y me fui corriendo para ver la comida y cosas de Gerson. Estuve ahí media hora, regresé corriendo y cuando llegué ya eran como las 2:10 y ya no estaba la persona que me había atendido las primeras horas de la mañana, había otra persona. Y llegué y le dije, oiga, ya habrá nacido mi hijo, la paciente se llama Ana María. Y se fue y dijo, pues no creo. Dice, ¿usted ha estado aquí? Sí. No creo, no se preocupe. Ah, bueno. Entonces me quedé, pasaron las horas y entonces me volví a acercar y dije, ¿no ha nacido? Díganme algo, por favor, quiero saber algo de mi esposa. Y me dice, ¿cómo se llama su esposa? Ah, Ana María. Dice ella, creo que es la que está por aquí. Dice, ya la van a pasar. Ahí está en una cama. Si quiere pasar a saludarla, pásele. Y ya me abrió la puerta y entré y efectivamente estaba mi esposa ahí en un pasillo, en una cama, y me acerqué y le dije, mi amor, estoy contigo, échale ganas, voy a estar orando por ti, todo va a salir bien en el nombre del Señor, espero que tengas la fuerza que el Señor te va a dar, yo voy a estar ahí pendiente. Me quedó mirando y me dijo, ¿de qué estás hablando si ya nació la niña? Le dije, ¿cómo que ya nació? Ya. Y a lo lejos escuché un llanto. Y me dijeron, es ella, y ya la traían. Resulta que estaba ahí no porque iba a ir al parto, sino porque le iban a subir a piso. Y la niña había nacido en esa media hora que yo me fui. La niña nació, ya atando cabos, parece que la muchacha que estaba en el turno anterior salió, me llamó, no me encontró. Hubo cambio de turno, llegó otra persona, no se comunicaron, así que yo no me enteré el momento en que nació mi hija, me sorprendió. Y entonces, hasta el día de hoy, las dos no me lo perdonan. ¿Por qué cuento esto? Porque el nacimiento de Jesús fue para los judíos también una sorpresa. Ya el pastor lo decía anteriormente en el sermón pasado, el pastor Ángel. Habían habido profecías de que Jesús iba a nacer, de que iba a venir el Emmanuel, el Dios con nosotros, pero cuando Jesús nace, toma por sorpresa a todos los judíos. Hasta el punto que el día de hoy muchos judíos todavía lo siguen esperando. Hasta el día de hoy, gran parte de la comunidad judía sigue esperando el Emmanuel, el Dios con nosotros. Las profecías de Isaías siguen esperando ese cumplimiento cuando ya ocurrió, cuando ya nació, pero pocos pudieron verlo, pocos pudieron entenderlo. Decía un autor, cuando uno ve y lee el nacimiento de Jesús, hay que pensar como el sol. El sol a una distancia correcta es agradable, como ahorita, ¿no? Salimos y el sol genera vida.
alimenta las plantas, alimenta nuestra piel, etc. Pero en la medida que nos acercamos al Sol, nos quema. Por eso el planeta Mercurio, que es el primero del sistema solar, no hay vida porque está muy cerca del Sol, está en fuego continuamente, no puede resistir la potencia del Sol. Lo mismo pasa con Dios. Dios durante muchos siglos estuvo a la distancia correcta de los seres humanos, interviniendo, actuando en favor de la historia humana. Pero un día dijo Dios, me voy a acercar a los seres humanos, voy a estar con ellos, voy a estar ahí. Pero Dios no puede venir en su potencia. Y entonces tuvo que tomar forma humana, tuvo que tomar forma de niño para que no nos matara y nos calcinara con todo su poder y con toda su presencia. Y esa es la paradoja del cristianismo. Dios, ¿cómo es posible que el Dios que es tan fuerte y tan poderoso se haga carne? ¿Y cómo es posible que en un niño y en un humano esté presente toda la potencia de Dios? Esa es la paradoja de la vida cristiana. Por eso es que es muy difícil para muchos aceptar que Jesús sea Dios. Ellos dijeran, no, mejor que venga con toda su potencia, eso sería imposible, Dios nos quemaría, Dios nos destruiría, pero toma forma humana. Hay un teólogo brasileño que dice, todo niño quiere ser hombre, y todo hombre quiere ser rey, y todo rey quiere ser Dios. Solo Dios quiso ser niño. ¿Para qué? Para acercarse a todos nosotros. Y cuando leemos el relato de Lucas y leemos el relato de Mateo, vamos a encontrar a un pueblo sorprendido, a un pueblo tomado por sorpresa. Jesús nace, Dios llega y no lo pueden ver, no lo pueden reconocer. Ahora, vamos reconstruyendo un poco la historia para llevarnos algunos datos. ¿Dónde nace Jesús? Dice la historia que nace en Belén. ¿Por qué? Porque hubo un edicto para que todos aquellos que habían sido censados o registrados en algún lugar fuesen allá para ser empadronados. Los padres de Jesús vivían en Nazaret. Nazaret era un lugar ¿qué les diría? Con poca fortuna, con poca fama. No lo digan, pero siempre en cada ciudad hay colonias que tienen mala fama, ¿verdad? Muy mala fama. Porque ahí roban, ahí asaltan, no vayas para allá, el Uber cobra más caro, etcétera, etcétera. Pues Nazaret era así, era la zona con mala fama dentro de Israel. De ahí la expresión de Nazaret, puede salir algo bueno. Sin embargo, la profecía decía que el Mesías iba a venir de Belén. Y todos hubiesen pensado que en Belén, cuando el Mesías naciera, iba quizás a iluminarse Belén. Iban a haber golondrinas cantando en cada esquina. Iban a haber palomas que harían círculos y formas en el cielo. Lo cierto es que cuando Jesús nace, nada de eso ocurre. Todo lo contrario. Belén está llena de gente que han llegado ahí a registrarse, a empadronarse, y José y María llegan ahí para poder registrarse y cumplir con lo que el edicto decía. Y dice que llegan al mesón. No se imaginen ustedes los mesones como los hoteles contemporáneos, para nada. Un mesón era un cuadro en forma, no sé, de cuadro, imagínenselo así. En el centro había una especie de fuente donde bebían por lo regular los animales. Y alrededor, en esos cuadros, habían pequeños cubículos. Los de abajo estaban techados por los de arriba, pero los de arriba seguramente no tenían techo. Entonces la gente dormía mirando hacia el cielo y no crea que tenían una cama, no crea que tenían un escritorio y cosas como un hotel. No, tenían cuestiones muy básicas para poder pasar la noche. Incluso a veces pasaban días o semanas en esos lugares. Cuando José y María llegan a ese lugar, dice el evangelista que no hay lugar para ellos en ese mesón. Y esto llama la atención, porque nadie se da cuenta que está por nacer el Hijo de Dios. Si a nuestra casa este día tocara la puerta José y María y nosotros ya supiéramos que son José y María y que Jesús va a nacer, ¿qué cama le daría de su cuarto? ¿Dónde los pondría? A lo mejor alguien diría, no, Señor,
no puedes quedarte en mi casa, es muy pequeña, mi cuarto es muy chico, te voy a pagar un hotel. ¿Qué cuarto de hotel le pagaría a Jesús? El mejor. ¿A qué hotel lo llevaría? Lo curioso es que estos que están recibiendo a Jesús no lo pueden ver, no lo pueden identificar y no hay lugar para ellos. Y entonces a Jesús lo mandan, a María y a José, a lo que se conoce como un peñadero, una cueva. En Israel hay muchas cuevas que son hechas por las muchas rocas que hay. No sé quién ha tenido aquí la oportunidad de ir a Israel, de viaje. Yo no he ido, pero bueno, cuando uno estudia te hacen conocer toda la geografía de Israel y tienes más o menos una idea. Es muy rocoso. Y gracias a esas rocas se forman pequeños acantilados en las montañas que ellos usaban o para sepulcros, como en el caso de Jesús, cuando es metido en uno de esos lugares, eran acantilados, o bien para guardar animales. Cuando habían lluvias o habían algunas tormentas, en esos pequeños acantilados, ahí metían a los animales, ahí los guardaban. Así que cuando Jesús y María llegan, los mandan o se van a uno de esos pequeños acantilados donde guardaban a los animales y donde había un pesebre, que es el lugar donde ponían la paja para que comieran los animales. Algunos escritores, algunos biblistas opinan que ellos deciden ir ahí por privacidad, porque no es lo mismo tener un bebé en ese lugar que les acabo de explicar en el mesón que tenerlo en este lugar apartado. Sea una u otra razón, lo cierto es que ahí se meten en esa pequeña cueva que nada tiene que ver con la que nos pintan, ¿verdad? Los artistas, que cuando uno ve ese lugar, el pesebre, hay animales haciendo reverencia, es como un pequeño castillo, nada tiene que ver con eso. Era oscuro, lo más seguro es que José haya colocado por ahí una antorcha para iluminar la cueva donde ellos iban a pasar esa noche. Y ahí, queridos hermanos, en ese lugar es donde nace el Hijo de Dios. La pregunta es ¿por qué? La pregunta que nos hacemos y que se han hecho los escritores, los creyentes a lo largo de toda la historia es ¿por qué? Incluso el templo que mandó a hacer Constantino, la famosa iglesia de la Natividad, está ahí, debajo de un acantilado, precisamente de piedra, haciendo referencia al lugar donde Jesús nació. ¿Por qué nació Jesús allí? ¿Saben por qué? Porque los suyos no lo pudieron reconocer. Porque los suyos no tuvieron la capacidad de darse cuenta que el Emmanuel, que la profecía se había cumplido. De hecho, el evangelista Juan en el capítulo 1, en su introducción, todo eso que nos pintan de manera narrativa, Mateo y Lucas, Juan lo va a decir en una sola frase: a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. A ellos vino y ellos no tuvieron la capacidad de verlo, de aceptarlo y de acogerlo. No tuvieron la capacidad de prepararle el mejor lugar para que llegara. No tuvieron la capacidad de verlo, de entenderlo y de estar listos para recibirlo. A Jesús no lo recibieron como recibían a Herodes, al gobernador. No lo recibieron como recibían al emperador. Le hacían vallas, hacían honores. Jesús no nació como nacían los hijos de los emperadores. ¿Sabe? Había todo un festival, toda una fiesta, toda una preparación cuando los hijos de los emperadores nacían. Pero en cambio para Jesús no hubo tal preparación. No se halló lugar para ellos en el mesón. Y quiero que sigamos avanzando. ¿Quiénes lo reconocen? ¿Quiénes son los primeros testigos de su nacimiento? Lo va a decir muy bien Mateo y Lucas. Hay dos grupos que son los que primero llegan y reconocen a Jesús como el Hijo de Dios.
Lucas va a decir que son los pastores. Si usted continúa leyendo, a partir del versículo 8, va a encontrar a los ángeles y a los pastores. Ahí está. Los pastores en Lucas son los primeros que se acercan y llegan a donde está Jesús. Los pastores. Pero hoy, para entender a los pastores más bien, hay que entender a los pastores en su época, no como hoy se entienden a los pastores. Si usted va a estos lugares donde el pastoreo es parte de la actividad económica, los pastores hoy gozan pues de una buena reputación. No así en la época de Jesús. Los pastores no son entendidos como entendemos hoy a los pastores. Los pastores por lo regular eran nómadas. Es decir, era un oficio que se le daba a la gente que estaba dispuesta a andar de lugar en lugar. Y los nómadas no eran muy bien vistos. Eran mejor vistos los sedentarios, los que vivían en las ciudades o los que ya tenían en los pueblos. Y los sedentarios, los que vivían en los pueblos, por lo regular tenían actividades como artesanos, ¿sí? Tenían diferentes oficios. Pero los pastores eran nómadas. Vivían de aquí para allá. Tenían trabajos periódicos nada más. Y la reputación de ellos era mala. De hecho, había un adagio de la época. Mire, este adagio es de la época de Jesús. Decían, no dejes a tus hijos ser pastores de ganado, ni de ovejas, ni de camellos, porque es oficio de ladrones. Así decía un adagio de la época de Jesús. Es decir, si tu hijo se volvía pastor, era una vergüenza. Porque ese oficio era oficio de gente ladrona. Los fariseos, en la época de Jesús, aconsejaban que no le compraras leche a los pastores porque seguramente se la habían robado. ¿Ok? Así que los pastores que vemos aquí en Lucas, nada tienen que ver con la que nos pinta el arte, ¿no? Unos pastores que estaban orando todos los días y que el ángel se les reveló y les mostró y van y adoran. No eran gente que entendía o que tenía buena reputación en la época. Si había un juicio, usted sabe que en un juicio en la época de Israel, en la época de Jesús, usted tenía que llevar a 2 testigos. Si usted llevaba de testigo a un pastor, no se lo aceptaban. Tenía que traer a otra persona. Por eso cuando Jesús se le revela a los pastores, queridos hermanos, los ángeles le muestran y son los pastores que llegan a adorar a Jesús. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí? Los primeros que van a ver al Hijo de Dios no son los judíos, no son los que están alrededor, no son aquellos que se les dio la profecía, no son aquellos a quienes se les profetizó hace muchos años que Jesús iba a venir o que el Emmanuel o que Dios iba a estar con ellos. Los primeros que iban a aceptar a Jesús son la gente de fuera, la gente de más allá. Son usted y yo, amados hermanos, que a lo mejor no venimos de la estirpe del pueblo de Dios. Usted y yo no tiene sangre de Abraham, o de Isaac o de Jacob, amén. Pero nosotros que estamos allá lejos somos los que hemos visto con ojos espirituales a Jesús, que es el Hijo de Dios. Y venimos corriendo a aceptarlo, amén. Y entonces dice Juan, mas a todos aquellos a los que les recibieron, les dio la potestad y les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabe quién es hijo de Dios ahora? Usted y yo, que hemos aceptado a Cristo. ¿Sabe quiénes son los hijos de Dios? Usted y yo. Esto es difícil de entender. Porque a veces nosotros vemos a los judíos y decimos, esos son el pueblo de Dios. Traen la sangre real, se van derechito al cielo. Usted también. Usted y yo también. Ustedes que no eran pueblo, dice Pedro, ahora son pueblo. Ustedes que no eran hijos, ahora son hijos. Ustedes y yo, que hemos visto en la fe que este niño que ha nacido no es otro, sino aquel que profetizó Isaías, es Dios con nosotros. Amén. El otro grupo lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos
y preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron, ¿dónde había de nacer? Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El primer grupo que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios son los pastores. Y el segundo grupo son estos magos. Son estos magos, que son extranjeros. Vienen de fuera, vienen de otro lado. No pertenecen a Israel. ¿De dónde son, hermano? Nadie lo sabe. Y yo podría aquí mostrarle un montón de teorías, desde lo que dijeron los primeros o los llamados padres de la iglesia, hasta lo que dice la crítica moderna. Pero lo cierto es que no se sabe, porque para Israel, ¿sabe dónde empezaba el oriente? Pasando el Jordán, todo para allá era el oriente. Como si yo les preguntara a ustedes, que son del norte, hermanos, ¿dónde empieza el sur? Exactamente. Guaymas era el Jordán y todo para allá era el oriente. Así que no se sabe exactamente de dónde venía. Lo que sí se sabe es que eran extranjeros. Ahora, estos extranjeros vienen buscando al rey de los judíos porque han visto una estrella y los conduce hasta llegar al lugar. Si ustedes son extranjeros y vienen a buscar al rey de los judíos, seguramente no esperarían encontrarlo en el lugar en que ellos lo encuentran. Y aquí es donde está, queridos hermanos, lo que nos muestra el evangelista. ¿Qué se necesita para ver a Jesús? ¿Qué se necesita para entender a Jesús? ¿Qué se necesita? En el relato de los magos y en el relato de los pastores lo encontramos. Para ver a Jesús necesitamos humildad. Humildad. Porque cuando ellos llegan y se arrodillan delante de Jesús, tanto los magos como los pastores están mostrando humildad. La soberbia no nos deja ver a Jesús. El orgullo no nos permite acercarnos a Jesús. Por eso el proverbista va a decir, o el salmista, perdón, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuál es la característica de los magos y de los pastores? Que ambos fueron humildes ante la presencia de Jesús. Humildad, humildad. Cuando nos acerquemos ante Jesús, queridos hermanos, hay que dejar todos nuestros títulos, todas nuestras posesiones, todas nuestras ideas, ¿sí? Todas nuestras fabricaciones a un lado y acercarnos a Él con mucha humildad, diciéndole, Señor, tú eres el dueño, tú eres el Señor, yo ante ti solo soy polvo. Número 2, reverencia. El humillarse, el arrodillarse, hermanos, delante de Jesús muestra profunda reverencia. Cuidado, queridos hermanos, porque hoy hay una pérdida de reverencia delante de Dios. A veces cuando oramos lo hacemos todavía con soberbia, con altanería o con falta de reverencia. A veces cuando oramos queremos argumentarle a Dios, queremos discutir con Dios. Cuidado, esta sociedad se caracteriza precisamente por eso, por la falta de reverencia ante Dios. No estamos ante un ídolo, no estamos ante una estatua, no estamos ante un igual, estamos ante Dios que hizo los cielos y la tierra. El día de ayer, sí, ¿verdad, pastores? Visitábamos ahí el centro de la ciudad de Guadalajara y entrábamos a una de las catedrales o dos de las que hay ahí en el centro
Y es curioso porque tú entras ahí, puedes venirte riendo afuera, platicando, y en el momento en que entras, te impone el montón de imágenes que hay ahí. Y ya hasta uno habla despacito, ¿no? Sí, no, y hasta camina uno lento, ¿ok? Y ya cuando sale vuelve uno otra vez a la... Y decíamos, bueno, o sea, obviamente, ¿no? No le tenemos reverencia a lo que está acá. Pero a veces perdemos el sentido de reverencia. No necesitamos estatuas, ídolos, no necesitamos nada de eso. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, actuemos con profunda reverencia. Mas Jehová está en su santo templo, dice Habacuc. Calle delante de él toda la tierra. Reverencia delante de Dios. Esos que eran ladrones, que estaban acostumbrados a saquear y a robar y a engañar a la gente, llegaron ante el niño y se arrodillaron. No importa, porque a veces los más irreverentes son los delincuentes. Los delincuentes no tienen reverencia de nada, pero cuando llegaron ante el Hijo de Dios, entonces se arrodillaron e hicieron reverencia. Los magos que vienen del oriente son extranjeros, no saben nada de reverencia, están acostumbrados a adorar a muchos dioses, pero de pronto cuando están ante el Hijo de Dios se arrodillan y muestran reverencia. Humildad y reverencia. Que esta Navidad, queridos hermanos, nos recuerde que ante el Emmanuel, usted y yo necesitamos actuar humildes y actuar con reverencia. Hay un pasaje hermoso, y con esto termino, en Miqueas. El Señor le pregunta al pueblo, ¿qué pido de ti? ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con qué llegaré delante del Señor? ¿Con holocaustos? ¿Con sacrificios? ¿Con torrentes de aceite? ¿Daré a mi primogénito por mis pecados? Y el Señor le dice, ya te he pedido, ¿qué es lo que quiero de ti? Que actúes con justicia y que camines con humildad delante de tu Dios. Amén. Que camines con humildad, que marches, dice el original, con humildad delante de tu Dios. Amén. ¿Qué somos nosotros? Personas salvadas por la gracia de Jesucristo. Amén. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí que digan amén? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Está aquí, queridos hermanos. Amén. Cuando lleguemos ante la presencia del Señor, usted no va a sacar su INE de que es judío. No va a decir, pero yo nací en Israel, mira, mi papá se apellidaba como Abraham. Eso no importa. Usted va a llegar y el Señor va a ver en usted la sangre de Cristo, amén, que nos ha limpiado de todo pecado y te va a decir, tú eres mi hijo amado, amén, porque pudiste ver en Él, en Jesús, que yo estuve en medio de ustedes. Caminemos entonces con humildad y con reverencia delante de Dios, amén, con humildad y con reverencia delante de Dios. Eso es lo que el Señor nos ha pedido. Véase en el mago, véase en el pastor, y acerquémonos a Él con mucha humildad. Amén. Puesto de pie, por favor.